que viene se le nota más feliz. Sí, se le ve bien. Hola, buenos días. Bienvenidos a una nueva presentación de las películas que compiten en la sección oficial de esta 70ª edición del Festival de San Sebastián. Como sabéis, se trata de La consagración de la primavera, que es la nueva película de Fernando Franco, que ya ha estado en varias ocasiones. De hecho, es la tercera vez que compite por la Concha de Oro en el festival. Y antes de empezar, os voy a presentar a toda la mesa la representación que hay de la película. Empezando por la otra esquina, Jaime Ortiz de Artiñano, productor; Koldo Zuazúa, productor; Telmo Irureta, actor; Valeria Sorolla, actriz; Fernando Franco, director; y Emma Suárez, actriz. Como sois muchos, vamos a empezar directamente con las preguntas. No sé si quién quiere arrancarse. Una primera pregunta. Venga, pues aquí. Hola, buenos días. Mi pregunta es, aunque en la peli hay como 2 o 3 chistes que cuentan los personajes, si a la hora de elaborar el guión, si se planteó igual meter algo más cómico en lo que es la historia en sí, ¿no? No, aparte de los chistes, al margen del chiste, no digo de hacer una comedia, sino de meter algún momento más cómico. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Pues no, a priori no. O sea, la película podemos decir que es un drama y tal. Es verdad que hay algunos chistes en algunos momentos y tal, pero no quise llevarla más hacia el terreno de la comedia. Tampoco creía. Yo me rijo un poco por lo que me piden los personajes, ¿no? Lo que yo creo que me piden los personajes. Y en este caso yo creo que el personaje de David, que interpreta Telmo, le aportaba esa dosis de humor y tal, pero no quería, digamos, llevarlo más por ahí. Hay una pregunta aquí atrás, este compañero. Hola, muy buenos. Bueno, primero de todo, felicidades por la película. Yo quería preguntar cómo ha sido el proceso de documentación a la hora de preparar la historia, porque imagino que no es precisamente fácil encontrar toda la información para armar una historia a raíz de alrededor, ¿no? Ya no solo de este tema, sino de estos personajes. Digamos que el proceso de documentación, como en mis películas anteriores, ha sido largo. O sea, le suelo dedicar tiempo a eso. Me suelo documentar, digamos, yendo a fuentes, tanto libros como otras películas, buscando en internet. En este caso, también como se toca, yo no creo que sea una película sobre la asistencia sexual, pero sí que es un tema que está ahí de fondo. Entonces también me documenté bastante sobre eso, incluso hice un curso en Barcelona. Entonces, bueno, dedicándole mucho tiempo. Y luego también, digamos que Telmo, yo tenía claro desde el principio que quería que el personaje de David lo interpretase a alguien que tuviese parálisis cerebral de verdad, no que fuese un actor interpretando. Telmo es actor, pero tiene parálisis cerebral, no quería que fuese un actor que no la tuviese interpretando eso, ¿no? Entonces, luego yo siempre suelo dejar el guión bastante abierto también de cara a hablar con los actores, las actrices, e ir incorporando cosas, y con Telmo también estuvimos hablando y Telmo también proponía, ¿no? Entonces, también hay un trabajo en este sentido de documentación en tiempo real y en primera persona, ¿no? En estar trabajando juntos. Hay aquí una pregunta. No pensaba. Bueno, ante todo, nada, enhorabuena por la película. Yo la vi ayer en el Principal y la verdad es que me fui a casa contento y tuve dulces sueños, ¿no? Me llamó la atención la naturalidad, ¿no? Que los diálogos, en fin, quería preguntar justamente cómo se llega a que esos diálogos sean tan reales. Parece que podrían estar sucediendo a sí mismos. Si es una cuestión muy trabajada o al contrario, o sea, que se deja espontaneidad a quienes tienen que mantenerlos para que salga con esa frescura, ¿no? Y luego, bueno, yo me felicito porque, bueno, había, desde luego la película efectivamente lo que cuenta es el descubrimiento, ¿no? De los 18 años, el llegar a una gran ciudad, etcétera. Eso es maravilloso, ese viaje iniciático, ¿no? Esa odisea de la consagración de la primavera vital, ¿no?
pero también me parece que ponen las cosas en su sitio, ¿no? Quiero decir que el sexo debería tomarse con más naturalidad en general, no solo por algunos colectivos, algunas personas que tenemos prejuicios, ¿no? De decir, bueno, pues es que, claro, fíjate, pues, y la película logra, ¿no? Logra transmitir ese tratamiento de la sexualidad como algo natural a lo que no se le debería dar una trascendencia religiosa, mística, que en fin, luego pues pasa lo que pasa, ¿no? Cuando se hace así. Entonces, bueno, la pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo se llega a la frescura de esos diálogos? Y si la espontaneidad se deja a los actores o es una espontaneidad orientada. Y si lo del tema sexual, aparte de que efectivamente el tema principal sea el otro, si también era un poco esa aportación, ¿no? Hacer ver bueno, que en fin, que a ver si no le damos la importancia que tiene mucha, pero tampoco... Gracias. Gracias a ti. En relación a la primera pregunta, es un trabajo conjunto, digamos. O sea, yo en la escritura del guión, a mí me preocupa mucho que los diálogos se vean, digamos, reales. Yo escribo, los leo y tal, pero luego ensayamos bastante. Y cuando llegamos a la fase de ensayos, en todas mis películas siempre es un poco lo mismo. Estamos con el guión por delante, sabiendo que es un medio para llegar a un fin. Entonces, trabajamos sobre eso y yo, digamos que dejo bastante encendido y alerta lo que yo llamo el detector de mentiras, ¿no? Que es en qué momento no te crees algo, ¿no? Y cuando tú tienes buenos actores y buenas actrices, como es este caso, yo creo, si algo no te funciona, no es que lo estén haciendo mal ellos, seguramente, es que seguramente está mal escrito. Entonces, hay que dejar que ellos mismos también propongan y vamos modificando sobre la marcha, ¿no? No sé si alguien... Es que estoy hablando yo solo, entonces no sé si alguien... No, pero... y luego, en relación a la segunda pregunta, sí, digamos que a mí en general, las 3 películas que he hecho hasta ahora, me interesan temas que son, digamos, un tanto subterráneos, que no... Y en este caso, claro, hablar, entre otras cosas, de la sexualidad de una persona que tiene una parálisis cerebral, es un tema que a priori pone a la gente en un terreno como con muchos prejuicios y a priori, ¿no? Y justamente esta cosa que comentabas de la normalización quizás en la película es justamente para contrapesar o contrarrestar esto, ¿no? Este a priori que llevamos. Es una película que para mí habla de la intimidad y es una película que está hecha de alguna manera en contra de esos a priori y de esos prejuicios. No sé si alguien quiere aportar algo. No sé si alguno de los actores, sobre todo en relación a esta idea que ha ido saliendo en las preguntas de esta búsqueda de la naturalidad, ¿no? Me gustaría un poco saber también, tanto Valeria como Telmo como Emma, cómo habéis trabajado en la película. En el caso de Valeria, es una de tus primeras películas también y de tus primeros trabajos, y saber un poco vuestra experiencia también en la película. Sí, es mi primera película. Y sobre lo que estabais comentando del tono, yo creo que fue un foco realmente, ¿no? El encontrar este tono. Y para mí esta película es la confirmación de que cuando las cosas se trabajan, acaban saliendo, ¿no? Bueno, se trabajan y se preparan. Cuando las cosas se preparan, acaba saliendo lo que realmente quieres, aunque sea lo más natural del mundo, ¿no? Y yo creo que es una mezcla de esa preparación en los ensayos y también lo que decías, Fernando, del libro abierto, ¿no? De estar atentos a cualquier cosa que de repente digamos, vale, no, esto no funciona, ¿no? Y tener la flexibilidad como para cambiarlo en cualquier momento. Sí, y me ha gustado mucho también que Fernando me dijo desde el primer momento pues que él, por ejemplo, la discapacidad no la vive él o no tienes algún familiar con discapacidad. Entonces me dijo, cualquier cosa que te parezca que no es así o que se puede poner de otra manera, que está como muy abierto a
a cambios. Entonces eso también te da una confianza, una tranquilidad. Entonces cualquier cosa pues se puede comentar. Y he estado muy contento trabajando con ellos. Y mira, aquí estamos. No sé, más. Sí, bueno, yo apoyo lo que están diciendo. La verdad es que ha sido fácil porque trabajar con Fernando, él es un director amable, es un director que te crea un espacio de confianza y de armonía en el que los actores se sienten cómodos. Y respecto a lo que proponías del guión, yo creo que ese guión estaba muy bien armado, muy bien escrito, definía con precisión cómo era cada personaje y cuáles eran las intenciones de esos personajes. Y sí es verdad que, digamos, cuando te encuentras con un guión que está tan bien escrito, se hace sencillo, ¿no?, interpretar y poner en tu boca esas palabras. Pero es cierto que Fernando busca que todo sea creíble. Y muchas veces para los actores hacer que algo tan bien escrito sea natural y espontáneo no es tan sencillo. Y él tiene ese detector que enseguida, a la hora tiene una escucha buenísima y enseguida se da cuenta de si lo que estás haciendo es impostado, tiene artificio y no sale espontáneo, ¿no? Entonces, ahí es cuando estábamos ensayando, preparando, buscando ese tono tan sutil, ¿no?, encontrando el equilibrio, de no pasarnos, de no quedarnos cortos, de decir las cosas con espontaneidad sin perder la intención que hay detrás de cada palabra y de cada frase, ¿no? Yo recuerdo que trabajamos, por ejemplo, la escena que teníamos Valeria y yo, la escena de la propuesta, ¿no? ¿Cómo llamábamos a esa escena? Cuando se postula, decía. Sí, cuando se postula. Y era encontrar ese lugar, ¿no?, en que estas dos personas se conocen y se están, ¿no?, ofreciendo la una a la otra y, sin embargo, por debajo están pasando más cosas, pero sin darle intensidad. Porque también para mí era muy fácil como querer marcar todas esas intenciones y no, había que limpiarlo, había que depurarlo. Y ese fue un trabajo muy lindo. Hay una pregunta ahí al fondo. Sí, hola. Bueno, primero felicidades por la película y me gustaría preguntarle a Emma Suárez cómo fue meterse en el papel de su personaje, de la madre de David, si se documentó algo antes de hacerlo, y a Valeria también, y cómo fue meterse, ¿no?, en el personaje y cómo te documentaste, o si lo hiciste. Sí, bueno, yo lo primero, yo me leí un guión que me apasionó. Me pareció, fue un regalo para mí el poder participar en esta película. Estaré siempre agradecida a Fernando porque para mí esta película, hay películas que te enseñan, ¿no?, de las que aprendes, personajes que te abren puertas, ventanas, y para mí esta peli ha sido una revelación. Gracias a esta peli he trabajado con Fernando, he conocido a Telmo, he conocido a Valeria y ha sido una forma de trabajo muy especial, muy personal, muy amable, una manera de hacer cine en la que yo personalmente creo, desde la honestidad, desde la sinceridad. Y sí, claro, lo primero que hice fue preguntarle a Fernando si había documentación, películas, necesitaba herramientas, pero sinceramente lo primero que necesitaba para interpretar este personaje fue conocer a Telmo, que hacía a mi hijo. Eso era lo imprescindible. De hecho, Fernando en nuestra primera entrevista me dijo, ¿qué necesitas? Y digo, bueno, pues yo lo primero que necesito es conocer a Telmo, y a partir de conocer a Telmo se creará mi personaje, ¿no?, porque las circunstancias de esta madre son dependientes del personaje de su hijo, de Telmo.
es el que condiciona a mi personaje. Y bueno, sí, vimos películas, Fernando me propuso información muy interesante sobre terrenos y territorios que yo desconocía y empezaron a abrirse ventanas, ¿no? Y sentí muchísima curiosidad respecto a eso, porque creo que no somos conscientes de las necesidades, de las circunstancias, de las personas que conviven con nosotros y que aparecen en una silla de ruedas, ¿no? Entonces eso siempre nos crea cierta incomodidad, no sabemos cómo comportarnos, cuáles son sus necesidades y a veces nos escapamos. Y para mí ha sido como mirar de cara a la situación de alguien como yo, que tiene unas circunstancias personales diferentes como las puedo tener yo en otro sentido, ¿no? Y descubrir y conocer esos terrenos. Y descubrir también que quizá la incapacidad está en nuestra mirada, ¿no? Muchas veces, para mirar al prójimo. Creo que la pregunta también era para Valeria. Sí, en mi caso, claro, Laura descubre un mundo nuevo en torno a la sexualidad y entonces yo pues lo mismo, ¿no? La documentación que hice o la investigación, sobre todo creo que se centró en, igual que Laura, empezar a descubrir todo este mundo y sobre todo qué es lo que despierta en ella, ¿no? ¿Por qué es importante para ella? ¿Qué es lo que le despierta en torno a la sexualidad, ¿no? Quizá esta posibilidad de ver el sexo desde otro punto de vista, ¿no? Desde los cuidados quizás, sí, y entonces también desde esta necesidad que eso despierta en ella, ¿no? de estar cerca de David. O sea, para mí eso, encontrar eso y encontrar la justificación allí, ¿no? De por qué empieza a aparecer toda esta necesidad, de por qué hace lo que hace, pues lo enfoqué desde allí, desde la necesidad de encontrar este espacio, este momento de calidad, de contacto. Hay una pregunta aquí delante. Sí, hola otra vez. Yo quería preguntar por el cartel de la película, al menos el que vemos aquí, que creo que hay algún otro, pero bueno, el que vemos aquí, pues cómo fue, no sé si Fernando propusiste ideas y tal, y para realizarlo, y bueno, y luego a Valeria pues preguntarle precisamente su primera película y verse en un cartel así de grande aquí en el festival, a ver qué le parece. Gracias. Efectivamente hay dos carteles, hay uno primero que es pintado por Begoña Arostegui, que es también parte del equipo de la película, y este que está hecho por un estudio inglés muy bueno, y hicimos un poco como me gusta trabajar, es proponed y ya veremos, ¿no? Entonces propusieron, no les dijimos, simplemente les dijimos que no se cortasen, o sea, que hiciesen lo que quisiesen y que les damos libertad 100%. Y pasaron varias propuestas, entre ellas esta, que nos gustó mucho, y una que era demasiado parecida al cartel de Girasoles Silvestres, que o sea, ya nos invalidaba por completo. Y fue, bueno, desde la libertad que lo plantearon así, nos gustó y ahí fuimos desarrollando. Y yo estoy impresionada y muy contenta de este cartel, me gusta mucho, no sé. Vale, hay una pregunta aquí, este señor. Bueno, buenos días. Una enhorabuena inmensa a todo el equipo y muchísimas gracias por hacer una película como esta. Acercarnos de esta forma a un problema de discapacidad como el de la parálisis y a ese despertar, yo creo que también a la vida independiente de Valeria, ¿no? Enhorabuena inmensa. Yo, al contrario que mi compañero, acabo de ver la película y todavía me dura la emoción y la felicidad por lo que he visto. Ya he mandado mis mensajes a la gente más íntima, recomendando y diciéndoselo. Yo no entiendo mucho de cine, me encanta el cine, disfruto. Y me ha parecido
que se trabaja mucho en este caso también, en el caso de Valeria sobre todo, esos primeros planos, esos planos cortos y esos silencios, esos a los que comentaba el otro día Jacqueline Bisset, ¿no? Que son tan importantes. Decía entonces Valeria, que es una actriz tan joven, ¿cómo se ha sentido con esa necesidad de interpretación que ha tenido, a la que ha tenido que enfrentarse, y si es cierto esto que he comentado por parte de Fernando? Y enhorabuena inmensa a todos y a todas. Gracias. Pues para mí, interpretar este personaje ha sido un viaje muy grande, muy profundo. Siento que, antes lo pensaba, que he rodado 2 películas, ¿no? Por un lado, todo el viaje que hago con Telmo y con Emma, que ha sido brutal. Recuerdo las primeras semanas con una fuerza, ¿no? y la necesidad esta de trazar bien todo este recorrido con ellos, y eso fue mágico. Y después también un viaje como más introspectivo de todo el resto, ¿no? de todo lo que le va pasando a Laura por dentro en esos primeros planos y esos momentos ella sola, que para mí también han sido muy reveladores para mí como actriz, ¿no? El tener que enfrentarme a esos momentos de solitud del personaje, que poco a poco se fueron cargando de sentido a medida que avanzaba tanto los ensayos como la película. Hay una pregunta aquí de mi compañera Alicia. Hola, ¿qué tal? Bueno, enhorabuena a todos, por supuesto, muy buen trabajo. Mi pregunta tiene más que ver con el fondo de la película. Lo primero, ¿por qué quisiste hacer una película sobre este tema, Fernando? Luego, la relación con la religión, ¿por qué eliges a esta niña que viene de un colegio de monjas con unos padres, que se encuentra con una mujer súper libre, que parece que le ha tocado una bendición en lugar de un castigo? El otro se ríe porque es un tío muy inteligente y bueno, hacen bromas y tal, pero toda esa envoltura que tiene con la religión me parece que es importante. A veces da la sensación de que el papel de Valeria está dejándose ir porque realmente esto no cuenta, esto no es pecado. Esa es mi sensación. Me gustaría que me hablases del pecado, de la religión y tal. Y también a Telmo... Perdón. Y también a Telmo le quiero preguntar cómo te has preparado tu personaje, porque parece que es que tú no te lo has preparado, da la sensación de que es que fueras así. Soy yo. Claro. Y querría saber también, bueno, pues cómo te has sentido, porque, a ver, estás mostrando una intimidad muy tuya, que a lo mejor es la del personaje y la tuya no, porque tú tienes una vida muy heavy y no lo sabemos, ¿no? En lugar de estar metido siempre en la habitación. Bueno, muchas gracias y perdona. Nada, pues este marroncito de preguntas. Bueno, a ver, por parte, lo primero, que por qué me interesa el tema. Claro, con el tema entiendo que te estás refiriendo concretamente a la sexualidad en un sentido amplio, y en este caso concreto también lo que tiene que ver con una persona que tiene una parálisis cerebral, lo que sea. Pues me interesa porque me parece un tema del que no se habla mucho. Y me parece, como decía Emma, que es algo que está al cabo de la calle. O sea, estamos rodeados de gente que está en una situación concreta y, sin embargo, tendemos a no mirar hacia ahí, ¿no? Entonces, me parece que el cine también cumple una responsabilidad, o un cineasta también tiene una responsabilidad con lo que traslada a una pantalla, porque luego pasa a ser parte del imaginario colectivo de la gente. Entonces, en ese sentido, creo que está bien poner la lupa sobre determinados aspectos a los que no se les suele dar demasiada bola. Y como esto, quizá el hecho de que no se le dé demasiada bola a esto, no se mire demasiado, creo que tiene que ver también con un aspecto cultural nuestro, bueno, en España en general, pero que tiene que ver también con, digamos, con la religión y con una serie de cosas. Me parece importante que el personaje también viniese un poco por ese lado, ¿no? Porque yo creo que eso representa gran parte de la educación de la que viene este país. Entonces, yo estudié 12 años en un colegio jesuita, y eso, de alguna manera, supongo que también
no tengo la experiencia de primera mano, como decía Telmo, de tener yo a nadie cercano que esté en una silla de ruedas, por ejemplo, pero sí tengo la experiencia mía de haber estado 12 años en un colegio jesuita, que no lo digo ni por bien ni por mal, pero bueno, eso al final de alguna manera marca. Entonces, supongo que ahí convergen un poco las dos cosas. No sé si te he contestado, más o menos, ¿no? Y yo pues yo al principio cuando vi el anuncio del casting que buscaban a un actor con parálisis cerebral, dije, pues no haga muchos, ¿eh? Eso lo tengo que intentar. Y luego para el casting pues pude leer un par de escenas y había algún chiste por ahí y dije, es que soy yo. Entonces fui al casting bastante tranquilo, pensando, ya se dan cuenta de que David soy yo. Entonces ha sido bastante fácil y bastante cómodo. Es verdad que no todo lo de David es mío, ni al revés, pero guay, me siento bastante identificado. Me paso menos tiempo en la habitación, soy muy de salir y de hacer cosas, pero entiendo y me cae bien. Sí, pero mismo diles que tienes la carrera de magisterio, Sí. la carrera de pedagogía y ahora se ha matriculado en psicología. Eso. Porque tiene que tener un plan B. ya me encargo yo de contaros lo que soy su madre. Sí, dije, sí, claro, como el mundillo de los actores es ahora tengo trabajo y ahora no, y luego no sé, pues digo, pues para cuando no, pues voy a hacer otra cosa, por ejemplo, psicólogo. Y luego ya veremos si lo que va saliendo, pero siempre tengo algo en mente y ganas de hacer muchas cosas y de que salgan más películas. Hay una pregunta aquí. Buenas, felicidades por la peli. Te quería preguntar sobre que tú has sido montador de grandes películas, pero en cambio en esta decides trabajar con otro montador que no eres tú. Y quería saber un poco tu pensamiento detrás de esto para... Pues un poco como con lo del cartel. Tú propon y luego ya vemos, ¿no? O sea, me refiero, si yo montase la película, yo voy cargado de a priori también y de una serie de cosas que he pensado que las voy a montar de una determinada manera y probablemente voy a ir a hacer eso, ¿no? Sin embargo, yo siempre he defendido el papel del montador o de la montadora como alguien que te aporta un punto de vista externo, ¿no? Y es lo que yo intento hacer cuando trabajo con otra gente, ¿no? Con otros directores. Entonces, en este caso lo mismo, o sea, el montador Miguel Doblado, él propone, yo le doy libertad total, luego yo obviamente tengo un filtro, hay cosas por las que entro, por las que no, pero es dar la oportunidad de que surjan cosas que de manera natural seguramente no saldrían si yo fuese el montador. Era esa la pregunta, ¿no? O sea, digo que no había más, era eso, ¿no? Sí, vale, es que no sabía si me había dejado algo, perdona. Hay una pregunta aquí al fondo. Sí, buenas, aquí estoy. Sí. El tema del sexo, el tema de la discapacidad, pero me parece que el vínculo entre los dos es el tema de la prostitución. O sea, el sexo normaliza la discapacidad por medio de la prostitución. Ergo, la prostitución es normalizada. Quería saber algo acerca del tema de la prostitución en el contexto de la peli. Vale, sí. El tema de la asistencia sexual, digamos que es para mí un poco el detonante de la relación entre los dos personajes, pero yo creo que lo que ocurre entre los dos personajes empieza por ahí y se va separando de eso. De hecho, era una cosa, digamos, premeditado por mi parte, porque no quería hacer una película sobre ese tema en concreto y que fuese como una peli de tesis sobre la asistencia sexual, y por eso
se va por la tangente luego. Y bueno, la película plantea una serie de cuestiones, se menciona la prostitución, la menciona el personaje de ella como con dudas, dice, porque esto no es lo mismo, ¿no? Y ella dice, ya, esto es como una ONG. O sea, se plantea una serie de cuestiones, luego ella recibe una cantidad que no es la que ella está pidiendo, luego duda si se la lleva toda, si deja una parte, y con todos esos pequeños gestos, mi intención es dejar una serie de huecos en la narración para que el espectador de alguna manera los rellene y pueda sacar sus propias conclusiones. Yo, digamos, la película no plantea, hace poco vi una peli que hablaba de prostitución y hay un momento en la película en la que uno de los personajes suelta un speech y se hace cargo de eso y da una tesis concreta sobre el tema. Yo no quería hacer nada, el tema está por ahí rondando, pero digamos con los huecos que yo de alguna manera he dejado para que cada cual saque sus conclusiones y habrá gente que lo entienda más de una manera y gente que lo entienda desde otra. ¿Hay aquí una pregunta? Sí, bueno, en parte ya estabas contestando a lo que te iba a preguntar, pero sí me parece interesante el tema, porque aunque en la película se trata la asistencia sexual con el personaje de Valeria como de una manera natural, en la realidad es mucho más complicado. Hace unos meses hubo un documental, creo que era en la televisión catalana, sobre el tema. Además me recordó la frase de un momento de los que salía que se hablaba de madres que masturbaban a sus hijos, ¿no? Y eso sí generó un gran revuelo y una gran polémica en torno a toda esa situación, ¿no? Entonces, me gustaría si en algún momento también te entraron un poco dudas o miedos de que se convierta la película en una especie de pequeño escándalo por ese tema que trata, ¿no? Que a mí no me lo parece, pero bueno, es a nivel social, ¿no? Sí. Y también las dudas que Valeria en algún momento empieza a tener cuando sabe que van a conocer otra gente qué es lo que está haciendo, ¿no? Y a Telmo sí que me gustaría preguntarle qué piensa él que para las personas con diversidad funcional aporta esta película o puede aportar a medida que se conozcan. Muchas gracias. A ti. En relación a la primera pregunta, soy consciente de que me meto en un jardín. O sea, en mis 3 pelis me he metido en pequeños jardincitos, en todas. Entonces, pero siempre intento hacerlo desde el respeto, lo primero, y intentado ser riguroso. O sea, por eso me documento bastante, le dedico mucho tiempo a eso, ¿no? Justamente has dicho algo con lo que yo coincido, que dices, el tema de la asistencia sexual es un tema mucho más amplio, y efectivamente es mucho más amplio, porque puede tener que ver de alguna manera con lo que hace el personaje de Valeria en la película, o puede tener que ver con gente que ayuda a 2 personas que tienen diversidad funcional o que no, a que puedan tener relaciones entre ellos. O sea, es un paraguas realmente amplio. Entonces yo, justamente por no querer hacer una película de tesis sobre el tema, digamos, lo he circunscrito a algo que arranca, porque ella empieza a leer sobre eso y a partir de ahí va por otro lado. O sea, ni siquiera le paga en B. O sea, me refiero que no tendría por qué ser así, ¿no? Entonces, claro, no sé si es un escándalo, pero bueno, me parece que es un tema interesante como para que alguien que vea la película, por eso yo pretendo de alguna manera dejar esos huecos, piense sobre esto y no necesariamente por estar a favor o en contra. Pues el hecho de que una película, o por lo menos a mí, es el cine que me interesa, dé pie a que hablemos de un tema, a que pensemos sobre eso y que de repente miremos hacia otro lado. Ahora cuando tú le preguntabas, por ejemplo, a Telmo, a mí eso ya me vale. O sea, me refiero, me parece que hay algo en ese cine, ¿no?, que te invita a la reflexión, al debate, o a que nos peleemos tomando unas cañas o lo que sea, pero que me parece bueno, que merece la pena, ¿no? Y de ahí viene a hacer la peli. Y para Telmo una pregunta, ¿no? Valeria, perdón. Sí. Sí. Vale, perdón. Sí. Respecto a lo de las dudas que decías, yo por eso sentí la necesidad desde el principio de abordar el entrar en este tema desde qué es lo que despierta en Laura y por qué ella se agarra a eso para encontrar esta conexión tan fuerte y tan íntima con David. Pero claro, evidentemente acercarme a este tema también ha despertado en mí un debate que aún está allí, ¿no?
por un lado, empezar a conocer todo este tema y el activismo que existe alrededor de él, por un lado y por el otro, ¿no? Entonces, ahí estoy ahora mismo. Y a mí me gusta porque es una situación, unas vivencias que no todo el mundo conoce, que se ha hablado poco de esto y que sí hay interés o que la gente no se atreve a preguntar. Entonces, yo, por ejemplo, si hubiera visto una película así o un personaje como David, pues yo creo que sí me hubiera ayudado o me hubiera animado a... No, es como yo creo que todos buscamos el sentirnos identificados o entendidos. Entonces, me parece interesante y no sé qué más voy a decir. Eso, el tema de la sexualidad yo he visto en la vida, con gente con la que he estado, con gente con la que he hablado, que no se conoce, y si no se habla de esto es como que no existe. Y sí existe, entonces tenemos que hablar y educar y follar también, porque si no, ¿qué es esto? Entonces defendemos bueno, yo por ejemplo, sí soy muy de... Bueno, también me dicen que en mis últimos trabajos, como la obra de teatro con la que estoy ahora, que también hablamos de discapacidad y sexualidad, parece como que estoy un poco obsesionado o la gente que me dice, ay, ¿cómo te gusta? Digo, pues claro, pero siempre es como que intento justificar y luego me he dicho a mí mismo que ya no me voy a justificar, porque digo, si hay que hablar, se habla. Y sí me gusta. A mí, queda alguna pregunta por aquí, pero como siempre vamos como justos de tiempo porque enlazamos una cosa con otra, a mí me gustaría que participaran también de este encuentro los productores Jaime y Koldo, porque es verdad que La consagración de la primavera es una película que, como comentaba un compañero al principio del encuentro, te hace salir del cine con una actitud muy positiva, pero es verdad que a lo largo del relato se están abordando temas muy complejos, ¿no? Es una película muy ambiciosa en los temas, en las emociones y en las situaciones que plantea. Entonces, en un momento en el que quizá estamos en un momento de tanta producción, se echa tanto de menos ese riesgo, ¿no?, por parte de los productores, en ocasiones así, en las que tenemos la posibilidad de tenerlos en la mesa, creo que es interesante que también participen y expliquen el porqué de meterse en una película como La consagración de la primavera, más allá de la relación profesional con Fernando, ¿no? Y me gustaría mucho que comentaran algo. Hola, buenas. Bueno, cuando leímos el guión por primera vez hace ya 5 años o 4, todos estos temas que habéis estado preguntando se planteaban en el guión y claro, como productor lo abordas y con Koldo, comentándolo con Koldo, pues era un reto completo porque trata muchos temas, es una película que es muy difícil de contar, o sea, cuando nosotros como productores cogemos un guión y tenemos que empezárselo a contar pues a los distribuidores, a los agentes de ventas, y es una película que yo siempre digo que tiene un pitch imposible, porque trata de temas muy complejos, a veces que pueden generar mucho debate, pero luego el guión lo lees y es lo que habéis visto en la película, que no plantea una serie de reflexiones sobre temas muy complejos, pero los deja abiertos, lo deja al debate, a la reflexión, y genera una reflexión más que una tesis concreta sobre esos temas. Entonces, como productores, pues era una película muy complicada y, de hecho,
nos costó mucho ponerla en marcha y sufrimos mucho. También Fernando era productor, precisamente por eso, pero cuando dedicabas el tiempo a leer el guión y todas las versiones por las que hemos pasado, veías que el guión era maravilloso, como decía Emma, o sea, y que era una película que había que hacerla. Entonces, para nosotros como productores, el haberlo conseguido y el estar aquí es una maravilla y estamos orgullosísimos de la película. Yo quería añadir los prejuicios. Al fin y al cabo, todo esto radica en los prejuicios, ¿no? Como los tenemos pues, nosotros como espectadores, lo tienen también los agentes, de alguna manera, que financian las películas. Entonces, sobre guión, pues el problema es ese, o sea, lo que dice Jaime, que los temas que se tratan pues generan cierto prejuicio, cierta duda de que esto pueda llegar a tener un alcance, una llegada, pueda ser de interés general, etcétera, ¿no? Pero luego, ¿qué pasa? Que una vez que la película, muchos de ellos no entraron en proyecto y entraron una vez la película estaba acabada. Y la película acabada transmite otra sensación. Entonces, pues esa es la cuestión, o sea, que muchas veces no se apuesta en temas de este tipo, de riesgo, de cierta controversia, etcétera. Hay ciertos prejuicios y miedos y recelos pues, que a veces pues, hacen muy difícil la financiación de este tipo de películas, pero al final se consigue. O sea, es una cuestión también de tesón, de confianza y luego pues, también de buen hacer y de talento, que es lo que tienen pues, todos ellos. Queda una última pregunta aquí y ya tenemos que... Bueno, lo primero, felicitaros a todos por la película y a Fernando Franco también en concreto, también por el montaje de Un año y una noche, que también se encuentra en el marco del festival. Claro. Y ayer estaba viendo un cachito del making of de la película en la que Emma Suárez comentaba que Fernando Franco es una persona que tiene las cosas como muy claras. Y a nivel de montaje... No he visto el making. A nivel, hablando de montaje y teniendo en cuenta tu presente y pasado como montador, tenía la curiosidad de saber si hay alguna secuencia que se ha quedado fuera en el montaje. Y a nivel personal, ya que nos has dado clase en la ECAM, nos ha dado clase como montador, pero quería saber cómo es la faceta de Fernando Franco como director. Y esa última no es para mí, ¿no? Entiendo por qué vale. La primera pregunta era, ¿me la refrescas, por favor? La primera parte era... Sí, se han quitado cosas, claro, sí. Digamos que el primer montaje de la película dura, yo diría, como 17 minutos más de lo que habéis visto y casi como siempre, sobre todo en el arranque, es donde más hemos cortado. Y de hecho hemos cortado un poco, antes preguntaba a alguien por el tema de lo de la religión y todo eso, había un poco más de eso y que se ha quedado en la sala de montaje, porque tampoco quería que se subrayase demasiado. Pero sí, casi todas las películas acaba cayendo algo. Sí. Y creo que quedaba la de la faceta de director, ¿no? Pues mira, como director, para mí es muy importante tener accesibilidad al director, tener comunicación con el director, poder hablar con él, poder, ¿sabes?, compartir más allá de que yo hago mi trabajo como actriz y como profesional se espera de mí que dé un resultado. Yo para hacer ese trabajo necesito comunicarme con el director, hablar con él, saber qué es lo que quiere de mí, qué es lo que busca, qué historia quiere contar, qué tono ha de tener esa película. Y esto es posible cuando el director está disponible y crea ese espacio de encuentro en el que podamos hablar. Cuando tengo la posibilidad de hacerle preguntas, de que me dé pistas, ¿sabes? Que se convierta también para mí en una guía y que me vaya indicando un camino. Y con Fernando he encontrado todo esto. Aparte de que él es una persona amable, educado y calmado. Crea ese espacio de armonía en el rodaje en el que todo el equipo siente que está haciendo algo importante, que su trabajo y su implicación es imprescindible para contar esta historia. Y además se crea una energía en la que todos tenemos la ilusión de participar y de contar esa historia. Todos sentimos que estamos haciendo algo importante, que estamos contando una historia necesaria. Claro que es una historia
valiente, entre comillas, que la verdad no debería decir esto, ¿no? Pero a propósito de lo que ha dicho Koldo, ¿no? Los prejuicios, los miedos que se encuentran los productores a la hora de arriesgar y financiar una película, ¿por qué nos da miedo, no? Al final, implicarnos en películas que son necesarias, en historias que son necesarias para los espectadores, que nos reflejan también como sociedad, que reflejan nuestras limitaciones y nuestra vulnerabilidad. Para mí ese es el cine importante y el cine que hay que hacer, ¿no? También hay un cine comercial y de entretenimiento que nos gusta a todos y está muy bien, pero personalmente a mí me gustan las películas que cuentan historias y que cuando salgo del cine me dan un tiempo para hacerme preguntas. Por eso estoy muy agradecida de haber trabajado con Fernando en esta peli. Es mutuo. Pues un broche de oro, ¿no? Para esta mesa. Ha sido un final precioso. Muchísimas gracias al equipo de La Consagración de la Primavera. Felicidades por vuestra película increíble. Pasad un buen día hoy de estreno de la película. Y muchas gracias a vosotros, por supuesto, por haber venido. Gracias. Gracias.